La noche cae con suavidad, como si el mundo mismo quisiera apagarse lentamente. Y en ese silencio profundo comienza a desplegarse una historia que no pertenece del todo al tiempo. Es una historia de dioses que nacieron antes de que existieran los nombres, de fuerzas que no conocían propósito y de un hombre cuya vida quedó atrapada entre la furia y la redención. Esta es la cronología completa de God of War, un relato que no empieza con un héroe, sino con el caos absoluto. Antes de que las estrellas fueran dibujadas en el cielo, antes de que el vacío tuviera forma o dirección, existían los primordiales. No eran dioses como los que vendrían después. No tenían rostros definidos ni voluntades claras. Eran conceptos vivos, fuerzas puras que se extendían sin límites. Urano se desplegaba como un cielo infinito. Gaia se extendía como la tierra misma. Ponto agitaba las aguas con un movimiento constante e impredecible. Nyx envolvía todo en oscuridad, mientras Erebo profundizaba ese abismo sin fondo. Y en algún lugar, silencioso pero inevitable, Thanatos aguardaba como la primera respiración de la muerte. No había armonía entre ellos. No existía el equilibrio. Su sola existencia generaba conflicto. Chocaban entre sí no por ambición ni por odio, sino simplemente porque estaban allí. Cada colisión era un evento que sacudía la realidad misma, desgarrando el tejido de lo que apenas comenzaba a existir. De esos choques nacieron montañas, formadas por fragmentos de sus cuerpos. Los ríos fluyeron por primera vez como rastros de su esencia derramada. El mundo, si podía llamarse así, se formaba a partir de la violencia. Nadie buscaba la paz. Nadie intentaba comprender al otro. La guerra era lo único que conocían, y el universo temblaba bajo el peso de ese conflicto eterno. Fue en medio de esa destrucción constante cuando surgió algo nuevo. De la sangre derramada, de las promesas rotas que aún no tenían nombre, nacieron las furias. No crecieron, no aprendieron, no evolucionaron. Existieron completas desde el primer instante, conscientes de su propósito. Eran guardianas de los juramentos, cazadoras de aquellos que traicionaban su palabra. En un mundo donde la fuerza lo era todo, ellas introdujeron algo distinto: consecuencia. No eran diosas en el sentido tradicional, ni criaturas nacidas de la adoración o el mito. Eran algo más antiguo que la fe y más inquebrantable que el tiempo. Su existencia parecía ligada directamente al equilibrio que el caos había roto, como si el universo, cansado de la impunidad, hubiera decidido crear un mecanismo de corrección. Cada una encarnaba una forma de justicia inapelable, sin juicios, sin apelaciones, sin posibilidad de negociación. Sus alas cortaban el aire como cuchillas. Sus ojos veían más allá de las apariencias, atravesaban mentiras, desnudaban intenciones. Aquellos que rompían un pacto eran perseguidos sin descanso. Las cadenas que utilizaban no estaban hechas de metal, sino de promesas incumplidas, de la culpa misma que envolvía a sus víctimas. Y ni siquiera los seres más poderosos podían escapar de ellas. Cuando una furia marcaba a alguien, no había refugio posible. Podían huir a través de continentes, esconderse en fortalezas o implorar a dioses. Pero la marca no se desvanecía. Era una condena silenciosa que crecía con cada intento de negar la verdad. Cuanto más intentaban escapar, más fuerte se volvía la atadura invisible que las furias habían tejido a su alrededor. No cazaban con prisa, porque sabían que el tiempo mismo trabajaba para ellas. Mientras los primordiales seguían destruyéndose sin propósito, las furias observaban, esperaban. Su presencia marcó el primer cambio real en el universo. A partir de ese momento, el poder ya no era suficiente. Existía un precio. Ese precio no siempre era inmediato. A veces llegaba como una sombra que se extendía lentamente sobre imperios enteros, como una enfermedad que comenzaba con una sola decisión equivocada. Otras veces caía de golpe, con la precisión de un juicio inevitable. Lo que antes era un juego de dominio entre fuerzas colosales,
ahora se veía limitado por una verdad simple. Toda acción dejaba una marca, y toda marca, eventualmente, sería cobrada. Con el tiempo, su influencia se filtró en las civilizaciones nacientes sin que éstas comprendieran su origen. Reglas, leyes, códigos de honor. Conceptos que parecían surgir de la razón humana eran, en realidad, ecos de un miedo más profundo, el miedo a las furias. Reyes comenzaron a entender que romper un juramento no solo tenía consecuencias políticas, sino algo más oscuro, más íntimo. Guerreros empezaron a valorar sus palabras tanto como sus armas. Y así, lentamente, el mundo dejó de ser un lugar donde todo estaba permitido. Las furias no buscaban adoración ni reconocimiento. Su existencia no dependía de la fe, sino de la necesidad. Mientras existieran promesas, existirían ellas. Y mientras existieran ellas, ninguna traición quedaría sin respuesta. Con el tiempo, incluso esa guerra interminable encontró un punto de quiebre. Urano emergió como el vencedor. Había derrotado incluso al caos en su forma más pura. Y entonces, por primera vez, hubo silencio. No fue un silencio pacífico. Fue pesado, denso, cargado con todo lo que había sido destruido. Los restos de los caídos comenzaron a asentarse. Lo que antes era movimiento constante se volvió estructura. La tierra tomó forma definitiva. Los mares encontraron límites. El cielo se elevó sobre todo. De ese mundo herido nacieron los titanes, hijos de Gaia y Urano, 12 entidades que representaban fuerzas más estables, más comprensibles. No eran caos puro, pero tampoco eran completamente orden. Eran un puente entre ambos estados. Entre ellos, uno destacaba, Cronos. A diferencia de las fuerzas anteriores, que habían nacido de impulsos primordiales e indomables, los titanes representaban la primera intención consciente de dar forma al mundo. Eran poder, sí, pero un poder que podía ser dirigido, estructurado, incluso contenido. Su existencia marcaba el inicio de una era, donde la creación y la destrucción podían coexistir bajo una lógica común. Cada uno de ellos encarnaba un aspecto del cosmos: los mares, el cielo, la tierra, el tiempo mismo. Juntos, formaban una arquitectura viva del universo. Era el más joven, pero también el más decidido. Donde otros veían un mundo fragmentado, él veía la oportunidad de imponer estructura. Bajo su liderazgo, los titanes comenzaron a moldear lo que quedaba. Los ríos encontraron cauces definidos. Los bosques crecieron sobre la tierra fértil. La luz de Hiperión dividió el día de la noche. Cronos no solo organizaba el mundo físico, sino que imponía una idea: que el caos podía ser contenido. Bajo su visión, el mundo dejó de ser un territorio salvaje para convertirse en algo más cercano a una construcción consciente. Cada acción tenía un propósito, cada elemento un lugar. Era, en muchos sentidos, el primer intento de ordenar el universo en algo que pudiera ser comprendido y, sobre todo, controlado. Por primera vez, el mundo empezó a parecer algo coherente. Pero incluso en ese aparente orden, algo oscuro persistía, una sombra heredada, una advertencia que ninguno podía ignorar. Esa sombra no provenía del exterior, sino del propio tejido de su existencia. Gaia lo sabía, Urano lo sabía, y ahora Cronos comenzaba a intuirlo. Todo orden impuesto llevaba dentro la semilla de su propia destrucción. La estructura, por más sólida que pareciera, siempre contenía una grieta, una posibilidad latente de colapso. Y en ese equilibrio frágil, el tiempo comenzaba a ejercer su influencia silenciosa. Una profecía. No era la primera, ni sería la última. Pero esta tenía un peso distinto. No hablaba de fuerzas externas, ni de enemigos desconocidos. Hablaba de sangre, de continuidad, de un ciclo que se repetía con precisión inevitable. Una advertencia de que incluso el poder más absoluto no podía escapar de su propia naturaleza. Cronos, impulsado por ambición y temor, tomó el poder de la misma forma
en que Urano había dominado antes, a través de la violencia. Con una hoz de pedernal entregada por Gaia, atacó a su padre y lo destronó. El ciclo continuaba, aunque aún no lo comprendieran del todo. Ese acto no solo consolidó su dominio, sino que confirmó un patrón que se repetía desde los albores del mundo. Cada generación reemplazaba a la anterior a través de la fuerza, perpetuando un ciclo de ruptura y reemplazo. Cronos, sin darse cuenta, se había convertido en aquello que había destruido. La estructura que había construido descansaba sobre la misma base que había heredado. Violencia, legitimada por el poder. Se convirtió en rey, gobernó con autoridad absoluta. Pero el poder no trajo paz, sino paranoia. El peso de la corona no era solo simbólico. Cada decisión, cada gesto, cada silencio se volvía una posible amenaza. El mundo que había ordenado comenzaba a volverse en su contra, no por rebelión externa, sino por la sospecha interna. Si Cronos dejó de ver aliados y comenzó a ver futuros traidores en cada mirada, en cada palabra, en cada nacimiento. Una nueva profecía emergió, susurrada entre los dioses y los titanes. Decía que uno de sus propios hijos lo derrocaría, tal como él había hecho con su padre. Cronos no estaba dispuesto a permitirlo. Cada vez que su esposa Rea daba a luz, él tomaba al recién nacido y lo devoraba. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón desaparecieron en su interior, vivos pero atrapados, su esencia divina sellada dentro de su propio padre. Rea soportó ese horror una y otra vez, hasta que ya no pudo más. Cuando llegó el momento de su sexto hijo, tomó una decisión que cambiaría todo. Dio a luz en secreto, lejos de la mirada de Cronos. En la isla de Creta, escondió al niño en una cueva. Lo llamó Zeus. En lugar del bebé, la entregó a Cronos una piedra envuelta en telas. Él la tragó sin sospechar. Mientras tanto, Zeus crecía en las sombras. Fue alimentado por la cabra Amaltea, protegido por ninfas, oculto por guerreros que golpeaban sus escudos para cubrir su llanto. Cada día, su poder aumentaba. Cada día, su destino se acercaba. Gaia observaba todo en silencio. Había visto el caos de los primordiales, la traición de los titanes, y ahora preparaba el siguiente cambio. Zeus no era solo un hijo escondido, era una herramienta, una respuesta. Cuando finalmente estuvo listo, la verdad le fue revelada. Sus hermanos seguían vivos, atrapados dentro de Cronos. Su destino no era solo sobrevivir, sino destruir el orden que su padre había impuesto. Con la ayuda de Metis, Zeus elaboró un plan. Preparó una sustancia que obligaría a Cronos a expulsar lo que había devorado. Pon disfrazado, logró acercarse a él durante un banquete. Y entonces ocurrió. Uno por uno, los dioses regresaron. No como niños, sino como entidades completas, llenas de poder y furia contenida. Unidos por un mismo propósito, se alzaron contra su padre. La guerra que siguió no fue como ninguna anterior. El cielo ardía con relámpagos. Los mares se alzaban en olas imposibles. La tierra misma se abría bajo el peso del conflicto. Los titanes luchaban con la fuerza de una era antigua, mientras los nuevos dioses, los olímpicos, combatían con una determinación nacida del encierro. Para inclinar la balanza, Zeus liberó a los cíclopes, quienes forjaron los rayos para él, un casco de invisibilidad para Hades y un tridente capaz de dominar los océanos para Poseidón. Armados con estos dones, se desató una batalla que duró años incontables, de un conflicto donde las montañas se lanzaban como proyectiles y los ríos alteraban su curso mientras el mundo volvía a romperse. Sin embargo, esta vez el desenlace fue distinto. Zeus empuñó la espada del Olimpo, un arma forjada con el poder combinado del cielo y la tierra, para enfrentar y derrotar directamente a Cronos. Con los titanes finalmente encadenados en el eterno encierro del Tártaro, los olímpicos tomaron el control de la existencia, repartiéndose el cielo, los mares y el inframundo. El ciclo parecía haber alcanzado su plenitud, pero en realidad
La verdadera historia apenas comenzaba, pero esa victoria no fue absoluta. No se trataba de una victoria que resolviera el conflicto, sino de una que lo transformaba. Las heridas abiertas por la guerra entre titanes y olímpicos no sanaron, simplemente quedaron enterradas bajo capas de poder recién establecido. Cada dominio asignado, el cielo para Zeus, el mar para Poseidón, el inframundo para Hades, no era solo un territorio, sino también una responsabilidad que cargaba consigo tensiones invisibles. El equilibrio era frágil, sostenido no por la armonía, sino por la constante amenaza de ruptura. El mundo respiró tras la caída de los titanes, pero no fue un suspiro de alivio, sino una pausa contenida, como si la creación misma supiera que aquel orden recién impuesto no sería definitivo. Desde las alturas del Olimpo, los nuevos dioses contemplaban lo que habían heredado, un mundo moldeado por la violencia, sostenido por la victoria y vigilado por entidades que, aunque distintas a los primordiales, no estaban libres de sus mismos impulsos, porque en el fondo, los olímpicos no eran tan diferentes de aquellos a quienes habían derrocado. Habían aprendido de sus errores, sí, pero también habían adoptado su esencia: el control, la imposición, la necesidad de dominio. Zeus, en particular, comprendía que su reinado no podía depender únicamente de la fuerza, pero tampoco podía permitirse debilidad. Su autoridad debía ser incuestionable, o correría el mismo destino que Cronos. Y así, el nuevo orden se sostuvo no sobre la paz, sino sobre el equilibrio inestable del poder. Cada decisión tomada desde el Olimpo enviaba ondas a través del mundo, afectando a mortales, criaturas y entidades por igual. Los dioses no solo gobernaban, influían, intervenían, moldeaban, y aunque el conflicto había cambiado de forma, su esencia permanecía intacta. Una lucha continua por definir quién controlaría el destino de todo lo que existía. Zeus se sentó en el trono con la seguridad de quien ha vencido lo imposible. Su mirada recorría cielos despejados que él mismo dominaba, mientras sus hermanos tomaban sus respectivos dominios. Poseidón descendió a las profundidades marinas, donde las corrientes respondían a su voluntad como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Hades, en cambio, se adentró en el inframundo, un reino silencioso donde las almas vagaban sin descanso y donde el tiempo parecía detenerse. Al principio hubo estabilidad. Los dioses establecieron leyes, límites, reglas que pretendían evitar que el mundo volviera a caer en el caos absoluto. No solo se trataba de ordenar el cosmos, sino de domesticar aquello que antes había sido indomable. Zeus, desde su trono, dictaba decretos que resonaban a través del firmamento, mientras Hermes transmitía sus palabras entre los mundos. Las estaciones comenzaron a responder a patrones, los mares a ciclos, y los muertos a un destino aparentemente inmutable bajo el dominio de Hades. Para contener los males que habían surgido de la guerra, la violencia desmedida, la desesperación, el odio, Zeus ordenó la creación de un recipiente, Pandora's Box. Dentro de ella fueron selladas aquellas fuerzas oscuras, escondidas del mundo, como si ignorarlas pudiera hacerlas desaparecer. No fue un acto de simple contención, sino una advertencia silenciosa. El poder de los dioses no solo podía crear orden, también podía ocultar el caos bajo la superficie. Y lo que está sellado no deja de existir, solo espera. Pero los dioses no eran perfectos. Aunque hablaban de equilibrio, sus decisiones estaban teñidas de orgullo. Intervenían en la vida de los mortales, no por necesidad, sino por capricho. A veces ofrecían ayuda, otras veces destrucción. Un día podían bendecir una ciudad con abundancia, y al siguiente condenarla por una ofensa insignificante. Zeus, impulsivo y autoritario, imponía su voluntad como ley suprema. Poseidón, temperamental, desataba tormentas cuando su orgullo era herido. Hades, aunque más reservado, no era menos firme en su dominio sobre las almas.
Cada uno, a su manera, reflejaba la misma verdad. El poder absoluto no elimina la naturaleza de quien lo ejerce. Los humanos crecieron bajo esa sombra, no como simples espectadores, sino como piezas en un juego que no comprendían del todo. Sus destinos podían cambiar por el favor o el desprecio de un dios. Las guerras humanas a menudo no eran más que ecos de disputas divinas, conflictos en los que los mortales pagaban el precio de decisiones que nunca tomaron. Algunos intentaban honrar a los dioses, construyendo templos y ofreciendo sacrificios, esperando ganarse su favor. Otros, en cambio, vivían con temor, conscientes de que cualquier error, incluso involuntario, podía atraer la ira del Olimpo. Sin embargo, en medio de esa vulnerabilidad, surgió algo inesperado. La humanidad comenzó a desarrollar una comprensión distinta del mundo. Donde antes solo había miedo, nació la curiosidad. Donde había sumisión, apareció la resistencia. Los mortales comenzaron a cuestionar, a narrar, a recordar. Crearon historias sobre los dioses, pero también sobre sí mismos. Y en esas historias, aunque no lo supieran, empezaban a tejer el primer hilo de independencia. Porque incluso bajo la sombra de los dioses, el espíritu humano no estaba completamente destinado a obedecer. Civilizaciones enteras surgieron intentando comprender a los dioses, interpretando sus acciones como mensajes divinos. No solo observaban el cielo en busca de señales, sino que aprendieron a leer el viento, las tormentas, los movimientos de los astros y los silencios de la tierra, como si cada uno de esos elementos fuera una frase incompleta de un lenguaje superior. Se construyeron templos que no eran simples edificaciones, sino ejes de conexión entre lo humano y lo divino, lugares donde el tiempo parecía detenerse y donde los mortales podían por un instante sentir que eran escuchados. Se ofrecieron sacrificios, algunos simbólicos y otros extremos, con la esperanza de apaciguar voluntades que no comprendían del todo. Se escribieron historias para explicar lo inexplicable, relatos que se transmitían de generación en generación, transformándose en mitos, en dogmas, en verdades aceptadas sin cuestionamiento. Pero la verdad era más simple y más inquietante. Los dioses no seguían un plan, actuaban según sus propios deseos, y en ese entorno comenzó a circular un rumor. Una profecía no surgió de un único lugar, sino que se filtró como un eco entre oráculos, templos y sueños inquietos. Algunos la escucharon como advertencia, otros como mito, pero todos coincidían en un mismo núcleo. Un guerrero nacido de lo mortal, marcado por el destino, se alzaría contra Zeus y lo destronaría. Era un reflejo del pasado, una repetición del ciclo que ya había definido la caída de Urano y Cronos. El orden de los dioses, una vez más, parecía condenado a girar sobre sí mismo. Zeus no podía ignorarlo. El recuerdo de lo que él mismo había hecho pesaba más que cualquier advertencia. Sabía que no había derrotado a su padre por casualidad, sino por necesidad, o al menos así lo había creído. Comprendía ahora que aquello que parecía victoria también había sido el inicio de un nuevo ciclo, y si el ciclo existía, entonces también podía repetirse contra él. Las profecías no eran simples palabras, eran mecanismos del destino, hilos invisibles que conectaban pasado y futuro. Así que comenzó a observar, a desconfiar, a buscar señales. Cada nacimiento entre dioses y mortales se convirtió en una incógnita. Cada acto de rebeldía era evaluado, cada muestra de poder era examinada como un posible indicio de amenaza. Zeus extendió su vigilancia más allá del Olimpo, rastreando linajes, interpretando visiones, forzando al destino a revelarse antes de tiempo. Pero cuanto más intentaba controlar el futuro, más incierto se volvía el presente. Sus propios hijos se convirtieron en posibles amenazas, no por lo que eran, sino por lo que podrían llegar a ser. La idea del derrocamiento se filtraba en cada pensamiento del rey de los dioses. Cada gesto de autonomía era interpretado como el primer paso de una traición futura.
La confianza se transformó en vigilancia y el afecto en una forma de control silencioso. Hera, su esposa, alimentaba un resentimiento silencioso por las constantes traiciones de Zeus. No necesitaba gritar para desafiarlo. Su mirada, de sus silencios y sus decisiones eran suficientes para dejar claro que la reina del Olimpo no estaba dispuesta a permanecer pasiva. Poseidón y Hades, aunque poderosos, vivían bajo su sombra, limitados a dominios que no podían igualar el cielo. Cada uno gobernaba su propio reino, pero el equilibrio entre ellos era inestable, sostenido por una mezcla de respeto, temor y ambición contenida. Incluso los dioses menores, aquellos que habían luchado junto a él, comenzaron a moverse con cautela, conscientes de que la paranoia del rey podía volverse contra cualquiera. Así, el Olimpo dejó de ser un símbolo de victoria para convertirse en un territorio de vigilancia, donde cada movimiento podía ser interpretado como una señal del destino. Y en ese delicado equilibrio entre poder y temor, el futuro comenzó a observar de regreso. En lugar de evitar el conflicto, los dioses comenzaron a sembrarlo interviniendo en guerras humanas y manipulando destinos, utilizando a los mortales como piezas en un tablero que solo ellos comprendían bajo la influencia de un miedo latente. En ese mundo, aparentemente en paz, pero siempre al borde del abismo, nació Kratos sin señales celestiales, tormentas ni augurios visibles. Fue solo un niño más en Esparta, una ciudad donde la debilidad no tenía lugar, criado por su madre Calisto, quien guardó en silencio el secreto de que Kratos era hijo de Zeus. Al crecer sin saber su origen, su vida estuvo marcada por la dureza de un entorno que no criaba niños, sino que los moldeaba. A los 7 años fue arrancado de su hogar junto a su hermano menor, Deimos, y arrojado al sistema que definiría su existencia, la agogé. Este proceso, diseñado para destruir cualquier rastro de fragilidad mediante el hambre, el frío y el dolor constante, obligaba a los niños a sobrevivir soportando castigos destinados a endurecerlos. En medio de esa brutalidad donde los débiles simplemente desaparecían, Kratos no solo resistió, sino que destacó por poseer una fuerza inexplicable y una resistencia que superaba los límites normales. En aquel entorno, nadie hacía preguntas y solo importaba el resultado, mientras que Deimos, en cambio, llevaba consigo algo mucho más visible, unas marcas en su piel. Esas marcas eran extrañas, como si hubieran sido grabadas antes de su nacimiento. No eran heridas ni cicatrices, sino símbolos que nadie entendía del todo, pero que llamaban la atención de quienes sabían observar. No seguían patrones naturales, ni parecían responder a ninguna enfermedad o accidente conocido. Se extendían sobre su piel como un lenguaje olvidado, como si su cuerpo fuera un mapa trazado por manos invisibles. Algunos decían que brillaban levemente en momentos de tensión. Otros aseguraban que cambiaban de forma según la mirada que las observaba. Y los dioses, siempre vigilantes, observaban. La profecía seguía presente en la mente de Zeus y, con ella, la necesidad de actuar antes de que fuera demasiado tarde, pues no podía permitirse repetir el error de Cronos. El recuerdo de haber vivido bajo el temor de ser reemplazado lo atormentaba, y ahora ese mismo miedo lo empujaba a convertirse en aquello que alguna vez había derrocado. Ya no se trataba solo de evitar un destino, sino de controlarlo. Así, cada señal, cada indicio, cada nacimiento anómalo, se convirtió en una amenaza potencial que debía ser eliminada o contenida antes de que creciera. Por ello, envió a Ares y Atenea, quienes descendieron sobre Esparta, como una tormenta sin advertencia ni negociación. Su llegada no fue sutil ni silenciosa. El cielo se desgarró, el aire se cargó de energía divina, y el suelo tembló bajo el peso de su presencia. Los soldados espartanos apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el caos comenzara. Entre el caos de criaturas y soldados caídos que volvían a levantarse, el objetivo era claro: encontrar al niño marcado.
Deimos fue identificado casi de inmediato, ya que sus marcas coincidían con las descripciones de la profecía, y, para los dioses, no cabía duda de que era él. No importaba si comprendían o no la naturaleza de aquellas señales. Para ellos, la coincidencia era suficiente para condenarlo. Su destino quedó sellado en el instante en que fue visto. Kratos, apenas un niño, intentó detenerlos lanzándose contra Ares con una furia impropia de su edad. Pero la diferencia de poder era abismal. Un solo golpe lo arrojó contra el suelo, abriendo una herida que marcaría su rostro para siempre. El impacto no solo dañó su cuerpo, sino que también rompió algo dentro de él, dejando una huella emocional tan profunda como la cicatriz física. Deimos fue tomado, y sus gritos resonaron en la ciudad destruida mientras era llevado lejos, desapareciendo en un destello de poder divino. No hubo despedida, ni oportunidad de resistencia, solo el eco de una separación violenta que se grabó en la memoria del mundo. El niño fue arrancado de su hogar, de su familia, de su destino, sin que nadie pudiera detenerlo, y con él se sembró una semilla de dolor que crecería con el tiempo, alimentando una historia que aún no había comenzado a revelarse por completo. Pero incluso después de que los dioses se marcharon, el silencio que dejaron no fue el de la paz, sino el de la ausencia. Esparta quedó marcada no solo por la destrucción física, sino por la sensación de haber sido observada, juzgada y luego ignorada. Entre las ruinas, algo había cambiado para siempre. Kratos permaneció en el suelo durante un largo tiempo, incapaz de comprender completamente lo que había sucedido. El mundo, que hasta ese momento había sido relativamente simple, se había vuelto incomprensible en cuestión de segundos. Había visto a seres que no pertenecían a su realidad. Había sentido una fuerza que superaba todo lo que conocía, y había perdido algo que no podía nombrar del todo, pero que intuía como esencial. A partir de ese momento, su vida ya no sería la misma. Lo que comenzó como una intervención divina, destinada a prevenir una profecía, terminó sembrando el inicio de otra historia, una que los dioses no habían previsto del todo, porque en su intento de evitar el destino, lo habían puesto en movimiento. Y así, entre el dolor, la confusión y la pérdida, se empezó a forjar algo más profundo que una simple tragedia, el origen de una fuerza que con el tiempo desafiaría incluso a aquellos que creían gobernarlo todo. Cuando los dioses se marcharon y el silencio reemplazó al caos entre las ruinas y el humo, Kratos se levantó entre los escombros y algo dentro de él cambió. El aire aún estaba cargado de polvo, y los restos de la destrucción cubrían cada superficie como si el mundo mismo hubiera sido desgarrado. Entre cuerpos caídos, estructuras derrumbadas y el eco lejano de la intervención divina, el silencio no era paz. Era una ausencia densa, casi insoportable, que hacía más evidente lo ocurrido. Kratos abrió los ojos lentamente, procesando fragmentos de lo que había presenciado, aunque sin comprender del todo su significado. Aunque no entendía lo ocurrido, ni conocía la identidad de sus enemigos, el vacío dejado por su hermano se transformó en un fuego y en un juramento sin palabras. Nunca volvería a ser débil. No había una formulación clara, ni una promesa articulada, pero en su interior algo se selló con una determinación absoluta. La pérdida dejó de ser solo dolor y se convirtió en impulso. La imagen de Deimos, el momento de su captura, el instante en que no pudo hacer nada para detenerlo, quedaron grabados como una herida que no cerraría, sino que lo impulsaría hacia adelante. Con el tiempo, mientras Esparta se reconstruía, Kratos marcó su cuerpo con un tatuaje rojo que replicaba las marcas de Deimos, no como un simple recuerdo, sino como una promesa y un recordatorio de lo perdido. La tinta no era solo un símbolo estético, sino una decisión consciente de no olvidar. Cada línea trazada sobre su piel era una forma de mantener viva la memoria de su hermano, pero también de llevar consigo la carga de lo que había sucedido. Ese rojo contrastaba con su piel
como una cicatriz viva, un testimonio visible de que algo dentro de él había cambiado para siempre. Los años pasaron y aquel niño se convirtió en un guerrero temido y respetado, pero aún no era suficiente, porque el destino no había terminado con él. Apenas estaba empezando a moldearlo. Cada paso que daba, cada batalla que enfrentaba, parecía empujarlo más profundamente hacia un camino que no había elegido, pero que tampoco podía evitar. Esparta lo formó, pero también lo endureció hasta el punto de convertirlo en algo que trascendía al simple concepto de soldado. Los años no suavizaron lo que había nacido aquel día entre ruinas, sino que, al contrario, lo afilaron, mientras Kratos crecía en una Esparta que recompensaba la dureza y despreciaba cualquier rastro de compasión. Desde muy joven fue sometido a un entrenamiento implacable, donde el fracaso no era una opción y el dolor era parte del aprendizaje. Cada cicatriz que acumulaba no era vista como una debilidad, sino como una prueba superada. Aprendió a resistir, a soportar, a imponerse. La compasión no tenía lugar en su mundo, y cualquier duda era interpretada como una falla. Cada combate, cada entrenamiento y cada noche bajo el frío sin más abrigo que su propia voluntad lo acercaba a algo que no podía nombrar, pero que ya comenzaba a tomar forma dentro de él. No era solo fuerza física lo que desarrollaba, sino una presencia, una determinación que lo distinguía de los demás. Mientras otros caían, él persistía. Mientras otros dudaban, él avanzaba. Esa consistencia lo fue elevando poco a poco, no por ambición personal, sino por la lógica implacable de un sistema que valoraba la resistencia por encima de todo, hasta que se convirtió en capitán. No fue un ascenso celebrado con discursos ni honores grandilocuentes, sino el resultado inevitable de su capacidad. El reconocimiento no llegó a través de ceremonias, sino a través del respeto ganado en el campo de batalla. Kratos no dirigía desde la distancia, lideraba desde el frente. Avanzaba cuando otros dudaban y no pedía a sus hombres nada que él no estuviera dispuesto a hacer primero. Su presencia imponía orden incluso en medio del caos, y su determinación se convertía en un punto de referencia para quienes luchaban a su lado. Logró que su nombre comenzara a recorrer Grecia como una advertencia de que allí donde marchaba, el ejército espartano, la resistencia se quebraba antes incluso de comenzar. Su reputación no se construyó sobre discursos, sino sobre resultados. Las ciudades que escuchaban que Kratos lideraba el avance entendían que la derrota no era una posibilidad lejana, sino una certeza inminente. Y sin embargo, en medio de ese ascenso, a algo dentro de él seguía siendo el mismo niño que había perdido a su hermano entre las ruinas, porque el poder que había adquirido no borraba el pasado, solo lo cubría, y ese pasado, silencioso pero persistente, seguía siendo el verdadero motor de todo lo que vendría después. Pero había algo más que ni siquiera él comprendía del todo, ya que en medio de la batalla, cuando el sonido del metal chocando contra el metal llenaba el aire y la sangre convertía la tierra en barro oscuro, Kratos no sentía miedo, sino claridad, como si todo en su vida hubiera sido una preparación para esos momentos exactos, y en el caos encontrara el único lugar donde su mente dejaba de estar fragmentada. No era una calma convencional, sino una especie de enfoque absoluto en el que el mundo se reducía a trayectorias, impactos y respiraciones. Y el tiempo parecía dilatarse, los sonidos se volvían nítidos y cada movimiento encontraba su propósito sin vacilación. En ese estado, Kratos no pensaba en el pasado ni en el futuro. Solo existía el presente, una fracción de segundo tras otra, donde la acción era la única verdad. Fue en ese periodo cuando encontró algo parecido a la paz, no en la guerra, sino fuera de ella a través de Lisandra, quien no era como las demás, y no se acercó a él por fama ni por temor. Su presencia no exigía nada ni pedía explicaciones, pues había en ella una firmeza distinta y una calma que no negaba la violencia del mundo.
pero tampoco se dejaba consumir por ella, encontrando con el tiempo un lugar en el guerrero hasta que se casaron. Lisandra no veía en Kratos únicamente al capitán espartano, sino al hombre detrás de la reputación, al individuo que, ese a pesar de su dureza, aún conservaba la capacidad de sentir. Su relación no se construyó sobre la fuerza ni sobre la necesidad, sino sobre una aceptación mutua que rompía con todo lo que Kratos había conocido hasta entonces. En su presencia, por primera vez en mucho tiempo, Kratos no era evaluado ni juzgado. No era un arma ni un símbolo de conquista. Era simplemente alguien que podía existir sin estar constantemente en lucha. Y esa posibilidad, aunque breve, comenzó a redefinir su percepción del mundo. Luego llegó su hija, Calíope, y por primera vez en su vida Kratos sostuvo algo que no estaba hecho para la guerra, algo frágil, pequeño y completamente dependiente de él. En ese instante algo cambió, no de forma radical ni de inmediato, pero sí lo suficiente como para abrir una grieta en la armadura que había construido durante años. No era solo el peso de sostenerla en sus brazos, sino la conciencia de que su existencia estaba directamente ligada a su protección. Calíope no representaba una amenaza ni un desafío. Representaba responsabilidad, afecto y una vulnerabilidad que Kratos nunca había permitido en su vida. Había risas en su hogar y momentos breves, casi irreales, donde la guerra parecía lejana. El peso de Esparta se desvanecía por un instante, y Kratos no era un capitán, ni un guerrero, ni un instrumento de destrucción, sino un padre. Esos instantes eran efímeros, pero intensos. El sonido de la risa de Calíope, la calidez de un hogar compartido, la sensación de pertenecer a algo más allá del combate. Todo eso construía una realidad alternativa que contrastaba violentamente con el mundo que Kratos había conocido. Por un tiempo, esa dualidad coexistió. La guerra seguía existiendo, pero ya no era lo único que definía su identidad. Sin embargo, la paz en su vida nunca fue estable ni completa, y el mundo no tardó en recordárselo cuando Calíope enfermó. Al principio fue leve, un cansancio y una fiebre que iba y venía, pero con el tiempo se volvió evidente que no era algo pasajero, pues su energía desapareció, su risa se volvió silenciosa, y el miedo, un sentimiento que Kratos no conocía, comenzó a instalarse en su pecho. No era un miedo como el que sentían los soldados en batalla, ni el temor a la muerte en combate. Era algo más profundo, más difícil de enfrentar. Era el miedo a perder algo que no podía reemplazar. Por primera vez, Kratos no estaba preparado para la lucha que tenía delante. No había enemigo visible, ni estrategia clara, ni posibilidad de victoria asegurada. Solo existía la incertidumbre, una situación que escapaba completamente a su control. Comenzó a buscar respuestas con la misma determinación con la que enfrentaba a sus enemigos. Consultó médicos, exploró remedios, recurrió a cualquier posibilidad que pudiera salvar a su hija. Pero cuanto más intentaba controlar la situación, más se le escapaba. La enfermedad avanzaba silenciosamente, ignorando su fuerza, su rango y su voluntad. Y en ese proceso, Kratos comenzó a experimentar una impotencia que nunca había sentido antes. Cada día que pasaba, el contraste entre la guerra y su hogar se volvía más evidente. En el campo de batalla, Kratos dominaba. En su hogar, se sentía incapaz. Esa contradicción comenzó a desgarrar algo dentro de él, exponiendo una fragilidad que había permanecido oculta bajo años de entrenamiento y violencia. Y fue precisamente en ese momento, cuando la esperanza comenzó a desvanecerse lentamente, que el mundo empezó a mostrarle que incluso el amor, incluso aquello que parecía más puro, podía convertirse en el punto más débil de un guerrero. Porque en un mundo dominado por dioses y por destino, no había refugio verdadero, solo pausas temporales antes de la siguiente tragedia. Como Esparta no tenía lugar para la debilidad y las leyes eran claras, al considerar que aquellos que no podían sostenerse por sí mismos eran una carga que no debía ser tolerada,
Los enfermos eran abandonados. Pero Kratos se negó. No importaban las leyes ni lo que dijeran los demás, pues no iba a perder a su hija de esa manera, después de todo lo que ya le había sido arrebatado. Fue entonces cuando escuchó sobre la ambrosía. Aquella sustancia divina era un fragmento del poder de los dioses, capaz de curar cualquier enfermedad y de restaurar lo que parecía perdido. Pero no era algo que los mortales pudieran obtener fácilmente al estar protegida, escondida y convertida casi en leyenda. Eso no lo detuvo, por lo que reunió a un grupo de hombres leales liderados por el capitán Nikos y dejó Esparta, no como un soldado siguiendo órdenes, sino como un padre dispuesto a desafiar al mundo entero. El viaje fue brutal, sin caminos claros ni garantías, cruzando mares agitados y tierras hostiles donde la presencia de extraños era recibida con violencia. Pero Kratos no dudó, porque cada obstáculo era simplemente algo que debía ser superado. Lo que no sabía era que no estaban solos en esa búsqueda, pues los dioses habían tomado nota y lo que para él era una misión desesperada, para ellos se convirtió en un entretenimiento y una competencia donde cada uno eligió a un campeón enviado con el mismo objetivo de obtener la ambrosía, no por necesidad, sino por juego. Ares fue el primero en fijarse en Kratos, al ver en él algo que los demás aún no habían comprendido del todo. No solo fuerza, sino una furia contenida y una capacidad para destruir sin cuestionar cuando era necesario, eligiéndolo como su campeón por interés y no por compasión. Kratos, sin saberlo, había entrado en el tablero de los dioses y los enfrentamientos comenzaron. En el mar surgieron flotas enemigas comandadas por guerreros bendecidos por Poseidón, mientras las olas mismas parecían volverse contra ellos, golpeando sus embarcaciones con una fuerza antinatural que provocó que muchos de sus hombres murieran arrastrados por el agua. En tierra sufrieron emboscadas constantes con arqueros ocultos y lanzas que aparecían desde la nada, enfrentando enemigos que no retrocedían y luchaban con una determinación que solo podía explicarse por la intervención divina. Pero Kratos avanzaba, siempre avanzaba, y cada enemigo caía, y cada obstáculo era superado mientras algo dentro de él se endurecía aún más, pues la misión no lo estaba acercando solo a la salvación de su hija, sino también a algo más oscuro que comenzaba a parecerse al destino. Finalmente llegaron al lugar donde crecía la ambrosía y que no era un santuario tranquilo, sino un campo de muerte donde los restos de los que habían intentado llegar antes estaban esparcidos y blanqueados por el sol. Allí lo esperaba el último desafío, el campeón de Hades. La batalla fue brutal, sin palabras ni negociación, solo violencia pura donde cada golpe era una declaración y cada movimiento una intención de matar, logrando que Kratos luchara como nunca antes impulsado por la desesperación hasta que ganó. Tomó la ambrosía y regresó, pero cuando volvió a Esparta, no lo hizo como el mismo hombre que se había ido, pues había perdido demasiado en el camino, demasiados hombres y demasiada sangre, aunque aún sostenía aquello por lo que había luchado. Se la dio a su hija y funcionó. El cambio fue inmediato, el color regresó a su piel, o la vida volvió a sus ojos, y la enfermedad desapareció como si nunca hubiera existido. Kratos había desafiado al mundo y había ganado, por lo que fue reconocido y elevado aún más dentro de Esparta, donde su nombre ya no era solo conocido, sino legendario, un símbolo de voluntad y de fuerza que no podía ser detenido. Pero los dioses no habían terminado con él, ni mucho menos, porque todo lo que había hecho hasta ese momento solo había sido la preparación para el verdadero punto de quiebre que aún estaba por llegar, y cuando llegara, no habría regreso posible. La victoria sobre la muerte de su hija no trajo paz duradera, sino que fue un respiro breve y una pausa engañosa antes de que la vida volviera a tensarse hasta el límite, o obligando a Kratos a regresar a la guerra, porque no conocía otra forma de existir mientras Esparta lo reclamaba,
Y él respondía, como siempre, avanzando. Los años siguientes consolidaron su reputación, pues no era solo un capitán eficiente, sino un símbolo bajo cuyo liderazgo la victoria parecía inevitable, logrando que sus hombres confiaran en su capacidad, aunque temieran aquello en lo que se estaba convirtiendo al notar momentos donde, en plena batalla, su mirada se vaciaba de todo lo que no fuera destrucción. Fue entonces cuando llegó el enemigo que cambiaría todo. Los bárbaros, una fuerza desbordada, salvaje e impulsada por la furia que avanzaba como una tormenta incontenible, provocando que Kratos marchara a enfrentarlos sin dudar en un choque inmediato, donde el sonido de los escudos rompiéndose y el caos constante hicieron que, por primera vez, la disciplina espartana se desmoronara y Kratos se encontrara retrocediendo mientras sus hombres caían uno tras otro. Las filas se rompieron y las órdenes perdieron sentido en medio de aquella avalancha de violencia hasta que quedó solo y rodeado, con el barro empapado de sangre y los músculos ardiendo por el esfuerzo, sintiendo por fin un miedo enterrado durante años que no era por él, sino por lo que dejaría atrás, la imagen de Lisandra y la risa de Calíope. En ese instante, cuando la muerte era una certeza, miró al cielo y llamó a Ares declarando su servicio y su alma a cambio de sobrevivir. El dios de la guerra escuchó y el campo de batalla cambió violentamente cuando descendieron las espadas del caos en cadenas ardientes que se incrustaron en sus brazos fusionándose con su carne en un dolor indescriptible que le otorgó una fuerza sobrehumana. Kratos se levantó convertido en algo distinto y las cadenas, moviéndose con vida propia, destrozaron al ejército bárbaro en minutos, culminando con la muerte del rey enemigo bajo un solo movimiento letal. La victoria fue absoluta, pero el precio estaba sellado. Las cadenas no desaparecieron, y Kratos, ahora reclamado por Ares, comenzó a luchar bajo sus órdenes en campañas que se volvieron cada vez más brutales y carentes de propósito, arrasando aldeas y eliminando a inocentes sin cuestionamiento, mientras la influencia del dios se filtraba en su mente. Sus hombres ya no lo reconocían y Ares, buscando un guerrero completamente libre de ataduras, decidió intervenir en su vida al transportar a Lisandra y Calíope, ocultas y desprotegidas, al templo de una aldea que Kratos estaba destruyendo. Con la mente nublada por la batalla y moviéndose por instinto, Kratos entró en el lugar ignorando las súplicas y trazando arcos de destrucción con sus espadas, hasta que, en el silencio posterior al caos, las vio inmóviles en el suelo, y el reconocimiento fue absoluto. Había matado a su propia familia. Ares apareció entonces para explicar que aquel horror era necesario para eliminar su debilidad y alcanzar su verdadero potencial. Pero algo dentro de Kratos se rompió, naciendo en ese vacío el Ghost of Sparta, mientras las cenizas de su esposa e hija se adherían a su piel para marcarlo por siempre. Habiendo perdido todo, también perdió la razón para obedecer, aunque el vínculo con Ares no se rompió, sino que se volvió más oscuro al quedar atrapado entre el odio y la imposibilidad de escapar. La revelación no llegó como un grito, ni como una explosión inmediata de furia, sino como un peso insoportable que comenzó a asentarse lentamente dentro de Kratos, extendiéndose por cada rincón de su conciencia, hasta desplazar cualquier otra emoción. El fuego que consumía el templo iluminaba los cuerpos inmóviles de Lisandra y Calíope, y aunque el calor devoraba todo a su alrededor, él sintió un frío absoluto, un vacío que no podía llenarse con rabia ni con violencia. Sin embargo, Ares permanecía allí, imperturbable, observando la escena como si fuera el resultado esperado de un experimento perfectamente ejecutado, explicando con una calma perturbadora que aquel acto no había sido un error, sino un paso necesario para convertirlo en el guerrero definitivo, libre de toda debilidad. Por lo tanto, lo que para Kratos era la destrucción total de su mundo, para el dios de la guerra era simplemente una transformación. Aún así,
Las palabras de Ares no lograron penetrar del todo en la mente de Kratos, porque el dolor era demasiado profundo, demasiado absoluto como para ser procesado en ese instante. En consecuencia, no reaccionó de inmediato con violencia ni desafío. En su lugar, permaneció allí, atrapado entre la incredulidad y el horror, mientras las llamas reducían el templo a cenizas. Fue entonces cuando la última pieza de su condena se manifestó, no como un acto divino deliberado, sino como una sentencia pronunciada por un testigo que había sobrevivido a la masacre. La oráculo del pueblo, envuelta en humo y furia, emergió entre los restos para enfrentarlo, y al ver lo que había hecho, no buscó justicia en términos humanos, sino que invocó una maldición que trascendería cualquier castigo físico. De este modo, las cenizas de su esposa y su hija se elevaron con el viento y se adhirieron a su piel, cubriéndolo por completo en un tono pálido que jamás desaparecería. A partir de ese momento, Kratos no solo cargaría con la memoria de sus actos, sino que su propio cuerpo se convertiría en un recordatorio constante, imposible de ignorar o borrar. Mientras tanto, el nombre que comenzaría a circular entre los mortales no sería ya el de un capitán espartano, sino uno mucho más oscuro, uno que encapsulaba tanto su apariencia como su destino, el fantasma de Esparta. Sin embargo, la transformación no fue únicamente externa, ya que la maldición actuó también sobre su mente, intensificando las visiones que ya comenzaban a atormentarlo. Las imágenes de Lisandra y Calíope no permanecían en el pasado. Por el contrario, regresaban una y otra vez, cada vez más vívidas, cada vez más insoportables, invadiendo sus pensamientos incluso en los momentos de vigilia. En consecuencia, el descanso dejó de existir para él, reemplazado por una sucesión interminable de recuerdos distorsionados que lo obligaban a revivir el momento una y otra vez, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. A pesar de todo esto, el vínculo con Ares no se rompió. Las cadenas que se habían incrustado en sus brazos no eran solo físicas, sino también simbólicas, y su juramento seguía vigente. Por lo tanto, aunque el odio comenzaba a crecer dentro de él, Kratos continuó sirviendo al dios de la guerra, avanzando de batalla en batalla, arrasando ciudades y cumpliendo órdenes que ya no tenían ningún sentido, más allá de alimentar la destrucción. Sin embargo, cada nueva campaña no hacía más que profundizar la grieta interna, transformando la obediencia en resentimiento y el resentimiento en algo mucho más peligroso. Mientras tanto, las furias observaban. Estas entidades, que habían surgido desde el origen mismo del mundo como guardianas de los juramentos, no podían ignorar lo que Kratos representaba. Su pacto con Ares era una promesa, y como tal, estaba bajo su jurisdicción. No importaba que hubiera sido manipulado, ni que el precio hubiera sido injusto. Lo único relevante para ellas era que el juramento existía y debía cumplirse. En consecuencia, comenzaron a intervenir, no de forma directa al principio, sino a través de ilusiones que distorsionaban la realidad, obligándolo a dudar de lo que veía, de lo que recordaba y de lo que creía. Estas visiones no eran simples recuerdos, sino construcciones diseñadas para mantenerlo atado a su servidumbre, recordándole constantemente su culpa y su incapacidad para escapar. Sin embargo, en lugar de someterlo completamente, estas intervenciones comenzaron a generar el efecto contrario. Cada ilusión, cada intento de manipulación, no hacía más que fortalecer su determinación de liberarse, incluso si en ese momento aún no sabía cómo hacerlo. Con el paso del tiempo, el conflicto interno se volvió insoportable, y finalmente, Kratos tomó una decisión que marcaría el inicio de un nuevo camino. En lugar de continuar obedeciendo ciegamente, comenzó a buscar respuestas, o a cuestionar la naturaleza de su vínculo con Ares y las fuerzas que lo mantenían encadenado. Por lo tanto, su viaje lo llevó hacia un lugar donde el conocimiento trascendía incluso la voluntad de los dioses, el templo de Delfos. Allí,
entre columnas antiguas y un aire cargado de incienso, encontró a la oráculo Aletheia, una figura cuya conexión con la verdad iba más allá de las manipulaciones divinas. Sin embargo, su estado reflejaba el peligro de ese conocimiento, ya que su cuerpo estaba gravemente herido, como si el precio de ver más allá de las ilusiones hubiera sido demasiado alto. Aún así, reunió las fuerzas necesarias para hablar, explicándole que las furias habían dejado de ser simples guardianas de juramentos y se habían convertido en instrumentos de control, utilizando sus habilidades para mantener a individuos como él bajo dominio perpetuo. En consecuencia, le reveló que la única forma de liberarse no era a través de la fuerza bruta, sino enfrentando directamente a aquellas que lo mantenían atado. Para ello, le indicó un destino, la isla de Delos, un lugar donde se encontraba un artefacto capaz de atravesar cualquier engaño, conocido como los ojos de la verdad. Sin embargo, también dejó claro que el camino no sería sencillo, ya que las furias no permitirían que alguien escapara de su influencia sin resistencia. Mientras tanto, el tiempo para Aletheia se agotaba, y sus últimas palabras no fueron de esperanza, sino de advertencia. El conocimiento que había compartido no garantizaba la liberación, sino que simplemente abría la puerta a una confrontación inevitable. Aún así, para Kratos, era suficiente. Por primera vez desde la tragedia del templo, tenía una dirección que no estaba dictada por Ares. Por lo tanto, emprendió el viaje hacia Delos. La isla emergía del mar como un vestigio de algo antiguo y olvidado, con estructuras en ruinas que parecían resistirse al paso del tiempo. Sin embargo, su apariencia no reflejaba la verdadera naturaleza del lugar, ya que desde el momento en que puso un pie en ella, las ilusiones comenzaron. Las furias no tardaron en manifestarse, alterando el entorno, transformando el paisaje en un reflejo de sus peores recuerdos, obligándolo a enfrentar versiones distorsionadas de su propia historia. Aún así, Kratos no retrocedió. A medida que avanzaba, cada enfrentamiento lo acercaba más a su objetivo, pero también lo obligaba a confrontar aspectos de sí mismo que había evitado. Las furias no solo atacaban con fuerza, sino con conocimiento, utilizando su culpa como arma, mostrándole escenarios donde su familia seguía viva, donde podía redimirse, solo para arrancarle esa ilusión en el último momento. Sin embargo, fue precisamente esa constante manipulación lo que terminó por fortalecerlo, ya que comenzó a distinguir la diferencia entre lo real y lo impuesto. En consecuencia, cuando finalmente obtuvo los ojos de la verdad, algo cambió. Las ilusiones dejaron de tener el mismo efecto, y por primera vez pudo ver a las furias tal como eran, sin distorsiones ni engaños. La batalla final fue inevitable. Megera, Tisífone y Alecto se enfrentaron a él con toda su furia, cambiando de forma, atacando desde múltiples ángulos, intentando quebrar su mente antes que su cuerpo. Sin embargo, Kratos ya no era el mismo. Cada golpe, de cada movimiento, estaba impulsado no solo por la necesidad de sobrevivir, sino por la determinación de romper el ciclo que lo había mantenido encadenado. Uno a uno, cayeron, y con su caída, las ilusiones se disiparon. El mundo volvió a tener una forma clara. El juramento se rompió. Sin embargo, la libertad no llegó como había esperado. En lugar de alivio, lo que siguió fue una avalancha de recuerdos sin filtro. Toda la verdad cayendo sobre él al mismo tiempo, sin las distorsiones que antes amortiguaban el impacto. En consecuencia, el dolor no disminuyó, sino que se volvió más real que nunca. Aún así, el camino había cambiado. Ya no era un siervo. Ahora tenía una elección. Y esa elección lo llevaría directamente hacia los dioses. La ruptura del juramento no trajo consigo la paz que durante tanto tiempo había imaginado, sino una claridad insoportable que eliminó cualquier barrera entre Kratos y la magnitud real de sus actos. Sin embargo, lejos de paralizarlo,
esa lucidez comenzó a transformarse en algo más definido, en una dirección concreta que ya no estaba dictada por la manipulación de Ares ni por las ilusiones de las furias. Por lo tanto, lo que antes era un camino de obediencia ciega, se convirtió en una búsqueda impulsada por la necesidad de encontrar un sentido dentro del caos que él mismo había ayudado a crear. En consecuencia, el siguiente paso no fue inmediato ni impulsivo, sino una transición lenta hacia una nueva forma de propósito, la redención. Aún así, la redención no era un concepto simple ni accesible para alguien como Kratos, ya que el peso de su culpa no podía ser borrado con acciones aisladas ni con promesas vacías. Mientras tanto, las visiones continuaban, aunque ya no eran impuestas por fuerzas externas, sino que emergían desde su propia mente, recordándole constantemente lo que había perdido y lo que había destruido. Estas imágenes, lejos de debilitarlo, comenzaron a moldear su determinación, ya que cada recuerdo reforzaba la idea de que no podía seguir existiendo sin intentar, de alguna manera, compensar el daño causado. Fue en ese contexto cuando dirigió su mirada hacia el Olimpo, no como un lugar de admiración, sino como el origen de todo lo que había ocurrido. Sin embargo, enfrentarse directamente a los dioses no era una opción viable en ese momento, ya que su poder seguía siendo abrumador, y su influencia se extendía mucho más allá de lo visible. Por lo tanto, comprendió que antes de desafiar a quienes lo habían manipulado, debía fortalecerse. Debía encontrar una forma de equilibrar la balanza que hasta entonces había estado completamente inclinada en su contra. En consecuencia, su camino lo llevó a aceptar tareas que, en apariencia, no diferían demasiado de lo que había hecho antes, pero cuya intención era completamente distinta. En lugar de destruir por orden, comenzó a actuar bajo la guía de aquellos dioses que, por razones propias, se oponían a Ares. Atenea fue la primera en acercarse, no con promesas vacías, sino con una propuesta clara. Si Kratos lograba cumplir ciertas misiones, si demostraba que podía ser más que un instrumento de destrucción, entonces los dioses podrían considerar liberarlo del tormento que lo perseguía. Sin embargo, incluso esta nueva alianza estaba lejos de ser altruista, ya que los dioses no actuaban por compasión, sino por conveniencia. Mientras tanto, Ares continuaba expandiendo su influencia, desestabilizando regiones enteras, alimentando conflictos que amenazaban con romper el equilibrio que el Olimpo intentaba mantener. En consecuencia, Kratos se convirtió en una herramienta dentro de un conflicto mayor, uno que ya no era únicamente personal, sino que involucraba el destino mismo de Grecia. A medida que avanzaba en estas misiones, enfrentando criaturas que escapaban a la comprensión mortal y desafiando estructuras que habían permanecido intactas durante siglos, comenzó a desarrollar una relación distinta con la violencia. Ya no era un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un objetivo más amplio. Sin embargo, esto no significaba que su naturaleza hubiera cambiado por completo, sino que había aprendido a dirigirla, o a canalizarla de una forma que le permitiera avanzar sin perderse completamente en ella. Mientras tanto, su reputación continuaba creciendo, pero ahora con un matiz diferente. Ya no era solo el fantasma de Esparta, sino también un agente de los dioses, alguien que operaba en los límites entre lo humano y lo divino. Esta dualidad, sin embargo, no hacía más que intensificar su conflicto interno, ya que cada victoria lo acercaba a la posibilidad de redención, pero al mismo tiempo lo mantenía atrapado dentro de un sistema que seguía siendo manipulado por las mismas entidades que habían destruido su vida. Fue entonces cuando Atenea le reveló una verdad que cambiaría nuevamente el rumbo de su historia. Ares no solo estaba causando caos por ambición, sino que tenía un objetivo específico: destruir el Olimpo. Sin embargo, ya había una barrera que incluso él no podía superar directamente, una protección que impedía a los dioses enfrentarse entre sí en determinadas condiciones. Por lo tanto, necesitaba a alguien que pudiera actuar en su lugar, alguien que no estuviera limitado por esas reglas.
ese alguien, era Kratos. En consecuencia, lo que había comenzado como una búsqueda de redención se transformó en una misión mucho más peligrosa. Si lograba detener a Ares, no solo estaría evitando la caída del Olimpo, sino que también tendría la oportunidad de enfrentarse directamente a quien había manipulado su vida desde el principio. Sin embargo, el camino hacia ese enfrentamiento no sería sencillo, ya que Ares no era un enemigo que pudiera ser derrotado únicamente con fuerza. Mientras tanto, la ciudad de Atenas se convirtió en el epicentro del conflicto. Ares había desatado su furia sobre ella, enviando criaturas, destruyendo estructuras, sembrando el terror entre sus habitantes. La situación era crítica y el tiempo limitado. Por lo tanto, Kratos fue enviado allí con una misión clara: encontrar la caja de Pandora, el único objeto capaz de otorgarle el poder necesario para enfrentar a un dios. El viaje hacia la caja no fue directo. Se encontraba en el templo de Pandora, una estructura construida sobre el cuerpo de Cronos, el titán caído, encadenado en el desierto como un recordatorio viviente de la guerra que había definido el mundo. Sin embargo, llegar hasta ella implicaba atravesar pruebas diseñadas no solo para desafiar el cuerpo, sino también la mente, o obligando a quien las enfrentara a demostrar que era digno de acceder a un poder que podía alterar el equilibrio de todo lo existente. A medida que avanzaba por el templo, enfrentando trampas mortales, criaturas guardianas y desafíos que parecían imposibles, Kratos se vio obligado a confrontar no solo sus habilidades, sino también su determinación. Cada obstáculo superado no era simplemente un paso más hacia su objetivo, sino una confirmación de que estaba dispuesto a llegar hasta el final, sin importar el costo. Finalmente, alcanzó la caja. Sin embargo, en el momento en que parecía que todo estaba a punto de culminar, Ares intervino directamente. Desde la distancia, lanzó un ataque que atravesó el cuerpo de Kratos, arrebatándole la caja y dejándolo al borde de la muerte. En consecuencia, todo lo que había logrado hasta ese momento parecía desmoronarse en un instante, reduciendo su esfuerzo a nada. Su cuerpo cayó, y con él, su conciencia comenzó a desvanecerse. Mientras tanto, su alma descendía hacia el inframundo, arrastrada por una fuerza que no podía resistir. Sin embargo, incluso en ese estado, algo dentro de él se negó a aceptar el final. La idea de que Ares había ganado, de que todo había sido en vano, resultaba inaceptable. Por lo tanto, en un acto de pura voluntad, logró aferrarse a una oportunidad improbable, escalando desde las profundidades del Hades, desafiando incluso la muerte misma. Cuando regresó al mundo de los vivos, lo hizo cambiado, no solo por lo que había experimentado, sino por lo que estaba dispuesto a hacer. En consecuencia, el enfrentamiento final dejó de ser una posibilidad lejana y se convirtió en una inevitabilidad. El regreso desde el inframundo no fue un renacimiento luminoso, ni una segunda oportunidad otorgada con benevolencia, sino una afirmación violenta de que Kratos ya no estaba dispuesto a aceptar los límites impuestos, ni siquiera por la muerte. Sin embargo, aquello que lo impulsaba no era esperanza, sino una determinación endurecida por la pérdida, una fuerza que no buscaba redención inmediata, sino un cierre, una confrontación que había sido postergada demasiado tiempo. Por lo tanto, al emerger nuevamente en el mundo de los vivos, su mente no estaba dispersa ni dominada por el caos, sino enfocada con una claridad absoluta. Ares debía caer. Mientras tanto, la ciudad de Atenas continuaba desmoronándose bajo el asedio implacable del dios de la guerra, cuyas criaturas devastaban templos, calles y hogares con una brutalidad que no distinguía entre soldados y civiles. En consecuencia, cada momento que Kratos perdía representaba más destrucción, más vidas consumidas por un conflicto que había dejado de tener cualquier justificación más allá de la ambición divina. Aún así,
Su avance no se vio obstaculizado por la urgencia, ya que cada paso que daba estaba cargado de una intención precisa, una comprensión de que este enfrentamiento no podía depender únicamente de la fuerza, sino también del control. Sin embargo, antes de poder enfrentarse directamente a Ares, debía recuperar lo que le había sido arrebatado, la caja de Pandora. Atenea, consciente de que el tiempo se agotaba, intervino una vez más, ala no como una salvadora, sino como una guía que comprendía que el destino de todos dependía de que Kratos alcanzara su objetivo. Por lo tanto, lo dirigió hacia el lugar donde la caja había sido llevada, indicándole que aún existía una posibilidad de revertir lo que parecía una derrota definitiva. En consecuencia, Kratos avanzó sin titubeos, atravesando lo que quedaba de la ciudad, enfrentando las últimas defensas que Ares había dejado en su camino. Cada enemigo que caía no era simplemente un obstáculo superado, sino una confirmación de que el final se acercaba, de que el enfrentamiento inevitable estaba a punto de materializarse. Mientras tanto, el caos a su alrededor no disminuía, sino que se intensificaba, como si el propio mundo respondiera a la tensión creciente entre dos fuerzas destinadas a colisionar. Finalmente, Al logró recuperar la caja. Sin embargo, poseerla no era suficiente. Ares, consciente de la amenaza que representaba, no esperó a que Kratos se preparara, sino que intervino directamente, manifestándose en toda su magnitud, una presencia que trascendía lo físico y se imponía sobre el entorno mismo. En consecuencia, el enfrentamiento comenzó no como una batalla convencional, sino como un choque entre voluntades, donde cada movimiento tenía un peso que iba más allá de lo tangible. Aún así, Kratos no abrió la caja de inmediato. Había aprendido, a través del dolor y la manipulación, que el poder sin control era una trampa, y que cada decisión debía ser tomada con una conciencia plena de sus consecuencias. Sin embargo, Ares no le dio tiempo para reflexionar, ya que su ataque no se limitó al plano físico, sino que se extendió hacia la mente de Kratos, arrastrándolo a una dimensión donde la batalla no se libraría con armas, sino con recuerdos. En este espacio distorsionado, Kratos se encontró nuevamente en el templo, reviviendo el momento que había definido su existencia. Sin embargo, esta vez no era un espectador impotente, sino un participante consciente, obligado a proteger aquello que ya había perdido. Lisandra y Calíope estaban allí, vivas dentro de esa ilusión, vulnerables ante las sombras que intentaban arrebatarlas una vez más. Por lo tanto, la batalla adquirió un significado completamente distinto. No se trataba de vencer a un enemigo externo, sino de resistir, de proteger, de demostrar que, a pesar de todo lo que había ocurrido, aún existía en él la capacidad de luchar por algo más que la destrucción. En consecuencia, a cada ataque que repelía, cada sombra que destruía, era una afirmación de que no era únicamente el instrumento que Ares había intentado moldear. Mientras tanto, Ares observaba, esperando que la culpa, el peso de sus acciones, terminara por quebrarlo. Sin embargo, ocurrió lo contrario. En lugar de colapsar bajo la presión, Kratos se aferró a ese momento, no como una oportunidad de redención, sino como una declaración de resistencia. Y fue precisamente esa resistencia lo que rompió la ilusión. Al regresar al plano físico, ya no dudó. Abrió la caja de Pandora. El poder que emergió no fue simplemente una energía contenida, sino una liberación de fuerzas que habían permanecido selladas desde la creación misma del mundo. Sin embargo, entre todos esos elementos, uno en particular se aferró a Kratos: la esperanza, una fuerza que, aunque opacada por todo lo demás, encontró en él un recipiente dispuesto a sostenerla. En consecuencia, su forma cambió. Creció hasta igualar la escala de Ares, no solo en tamaño, sino en presencia. La diferencia entre Dios y mortal comenzó a desdibujarse, y por primera vez, el equilibrio del enfrentamiento se inclinó.
La batalla final fue brutal. Cada golpe resonaba como un impacto sobre la realidad misma. Cada movimiento alteraba el entorno, destruyendo lo que quedaba de la ciudad. Sin embargo, más allá de la fuerza, lo que definió el enfrentamiento fue la intención. Ares luchaba para mantener su dominio, para preservar el orden que había impuesto a través del caos. Kratos, en cambio, luchaba para terminar con todo aquello que lo había llevado hasta ese punto. En consecuencia, el desenlace no fue una sorpresa, sino una conclusión inevitable. Kratos tomó la espada de los dioses, una arma capaz de canalizar el poder suficiente para atravesar incluso a una deidad, y la utilizó sin vacilación. El golpe final no fue impulsado por la furia ciega, sino por una determinación absoluta, una decisión que había sido construida a lo largo de cada pérdida, cada manipulación, cada momento de dolor. Ares cayó. El dios de la guerra, invencible hasta ese momento, fue derrotado por aquello que había intentado crear. Sin embargo, la victoria no trajo alivio. Mientras el cuerpo de Ares se desvanecía, Kratos permaneció inmóvil, esperando algo que nunca llegó. La culpa no desapareció. Las visiones no cesaron. El vacío no se llenó. En consecuencia, comprendió que la redención no era una recompensa inmediata, ni una garantía ofrecida por los dioses. Aún así, en el Olimpo respondió. Atenea se presentó ante él, reconociendo lo que había logrado, y cumpliendo la promesa que había sido el motor de todo su recorrido. Le ofreció un lugar entre los dioses, no solo como recompensa, sino como una forma de mantener el equilibrio que había sido restaurado con la caída de Ares. Por lo tanto, Kratos aceptó. Ascendió al Olimpo. Se convirtió en el nuevo dios de la guerra. Sin embargo, incluso en ese momento, rodeado de poder, de reconocimiento, de una posición que habría sido inimaginable en cualquier otro punto de su vida, algo permanecía inalterable. El pasado no había desaparecido. La ascensión al Olimpo no significó el final de su tormento, sino una transformación del mismo, una transición desde el sufrimiento impuesto hacia uno que se mantenía por su propia persistencia, que como si al alcanzar la cima de todo lo que alguna vez fue inalcanzable, Kratos no hubiera dejado atrás su carga, sino que la hubiera elevado junto con él. Sin embargo, aunque ahora ocupaba un lugar entre los dioses, rodeado de estructuras que no pertenecían al mundo mortal y de presencias cuya existencia trascendía el tiempo tal como lo conocía, no encontró en ese nuevo estado la paz que había esperado, ya que el poder, en toda su magnitud, carecía de la capacidad de alterar aquello que realmente lo definía, su memoria. Las voces no desaparecieron, no se diluyeron con la distancia ni se debilitaron con la nueva jerarquía que había alcanzado. Por el contrario, parecían resonar con mayor claridad en los momentos de quietud, cuando el ruido de la guerra no las ahogaba y el silencio del Olimpo amplificaba cada recuerdo. Por lo tanto, si su existencia como dios de la guerra comenzó bajo una contradicción constante, una tensión interna que no podía resolverse mediante fuerza ni dominio, había alcanzado lo imposible, pero seguía atrapado en aquello de lo que intentaba escapar, como si el verdadero enemigo nunca hubiera sido externo, sino una presencia persistente dentro de sí mismo. Mientras tanto, el Olimpo continuaba funcionando como siempre lo había hecho, indiferente a la transformación que representaba la llegada de Kratos, manteniendo intactas sus dinámicas de poder, sus alianzas inestables y sus conflictos latentes. No era un lugar de unidad ni de propósito común, sino una estructura sostenida por intereses individuales, donde cada dios operaba dentro de su propio ámbito, defendiendo su influencia, expandiendo su dominio y observando a los demás con una mezcla de cautela y ambición. En consecuencia, la presencia de Kratos no fue recibida con una aceptación completa, ni con la celebración que podría esperarse de alguien que había derrotado a Ares y restaurado, al menos en apariencia, el equilibrio. En su lugar, fue observado, medido
evaluado como una variable desconocida dentro de un sistema que no toleraba lo impredecible. Muchos de los dioses no lo veían como un igual, sino como un intruso, alguien que había irrumpido en un orden que llevaba existiendo desde mucho antes de su nacimiento, alguien cuya ascensión no había seguido las normas implícitas que regían la jerarquía divina. No había nacido Dios, no había sido moldeado dentro de sus estructuras. Había llegado allí a través de la violencia, del conflicto, de una serie de eventos que desafiaban la lógica misma del sistema. Por lo tanto, para ellos, su presencia no representaba un logro, sino una anomalía, algo que debía ser observado con atención, no por admiración, sino por precaución. Sin embargo, esa percepción no se manifestaba de forma abierta ni directa, ya que el Olimpo no operaba a través de confrontaciones constantes, sino mediante tensiones sutiles, silencios prolongados y decisiones que parecían aisladas, pero que respondían a una lógica compartida. Mientras tanto, Kratos, lejos de buscar validación o integración, se mantenía al margen, observando sin involucrarse, participando únicamente cuando su rol lo requería, pero sin formar parte real de la estructura que lo rodeaba. Esta distancia, lejos de aliviar las tensiones, las intensificaba, ya que reforzaba la idea de que no era uno de ellos, de que no compartía su perspectiva ni sus intereses. Atenea, sin embargo, mantuvo su postura. No retrocedió ante la incomodidad del resto, ni modificó su posición para facilitar la integración de Kratos dentro del Olimpo. Defendió la decisión de haberlo elevado, pero no lo hizo desde un lugar emocional ni personal, sino desde una comprensión más amplia del sistema en el que existían. Para ella, Kratos no era simplemente un guerrero poderoso ni una herramienta útil, sino una pieza necesaria dentro de un cambio que, aunque no había sido planeado en su totalidad, resultaba inevitable. En consecuencia, su defensa no se basaba en justificar sus acciones pasadas ni en suavizar la percepción que los demás tenían de él, sino en señalar que su existencia representaba una ruptura con un patrón que llevaba demasiado tiempo repitiéndose. El ciclo de los dioses, marcado por la traición, el miedo y la repetición de errores, no podía mantenerse intacto sin eventualmente colapsar. Kratos, en ese sentido, era tanto una amenaza como una oportunidad, una señal de que el sistema no era inmutable, de que podía ser alterado. Aún así, incluso Atenea parecía consciente de que ese cambio no estaba exento de consecuencias. No ignoraba el hecho de que Kratos no había sido formado bajo las mismas reglas, que su perspectiva estaba marcada por experiencias que los demás dioses no compartían, y que su relación con el poder era distinta, más directa, menos contenida por las estructuras tradicionales. Por lo tanto, aunque lo defendía, él no lo hacía con la certeza de que su presencia conduciría a un resultado positivo, sino con la aceptación de que su existencia introduciría variables que no podían ser controladas del todo. Mientras tanto, el equilibrio que el Olimpo había intentado preservar durante tanto tiempo comenzaba a mostrar fisuras, no necesariamente visibles en un primer momento, pero presentes en la forma en que las decisiones se volvían más tensas, en la manera en que las miradas se prolongaban más de lo necesario, en los silencios que reemplazaban a las palabras. En consecuencia, la presencia de Kratos no solo alteraba la percepción de los dioses sobre él, sino también la forma en que se percibían entre ellos. Porque si alguien como él podía ascender, entonces el orden no era tan sólido como siempre habían creído. Kratos, por su parte, no buscaba integrarse, no participaba en las discusiones, no mostraba interés en las dinámicas de poder que definían la vida en el Olimpo. En lugar de eso, observaba, en silencio, manteniendo una distancia que reflejaba tanto desconfianza como indiferencia. Sin embargo, esa aparente quietud no implicaba inacción, ya que su naturaleza seguía siendo la misma, y su rol como dios de la guerra no podía ser ignorado. En consecuencia, comenzó a influir nuevamente en el mundo mortal. Pero esta vez,
no como un instrumento de otro, sino como una entidad que actuaba según su propio criterio. Esparta, su tierra natal, se convirtió en el centro de su atención, no por nostalgia, sino porque representaba lo único que aún tenía un significado claro dentro de su existencia fragmentada. Por lo tanto, decidió fortalecerla, guiando a sus ejércitos o impulsándolos hacia conquistas que reflejaban su propia visión de la guerra. Mientras tanto, las demás ciudades comenzaron a notar el cambio. Los conflictos se intensificaron. Las guerras se volvieron más frecuentes, más destructivas. Sin embargo, lo que realmente alteró el equilibrio no fue la violencia en sí, sino la intención detrás de ella. A diferencia de Ares, cuya guerra era caótica y descontrolada, la de Kratos tenía dirección, propósito, lo que la hacía aún más peligrosa. En consecuencia, el Olimpo comenzó a inquietarse. Zeus, en particular, observaba con creciente preocupación. Aunque había permitido la ascensión de Kratos, nunca dejó de verlo como una variable impredecible, un elemento que no podía ser controlado con la misma facilidad que los demás dioses. Sin embargo, a lo que realmente alimentaba su inquietud no era el presente, sino el eco de la profecía que nunca había dejado de existir. El temor regresó, y con él, la desconfianza. Mientras tanto, Kratos continuaba expandiendo la influencia de Esparta, sin prestar atención a las tensiones que comenzaban a formarse en el Olimpo. Para él, los dioses no eran aliados ni enemigos claros, sino entidades que existían dentro de un sistema que nunca había sido diseñado para alguien como él. Sin embargo, esa misma indiferencia fue interpretada como una amenaza, como una señal de que su ambición podía ir más allá de lo que había demostrado hasta ese momento. En consecuencia, Zeus tomó una decisión. No fue inmediata ni impulsiva, sino el resultado de un proceso interno donde el miedo comenzó a pesar más que la razón. Recordando el ciclo que había definido la historia de los dioses, comprendió que permitir que Kratos continuara acumulando poder era un riesgo que no estaba dispuesto a asumir. Por lo tanto, eligió actuar. Pero no lo hizo solo. Utilizó a otros dioses, manipulando la situación de tal manera que el conflicto no pareciera una acción directa, sino una respuesta a un desequilibrio que debía ser corregido. Mientras tanto, Kratos seguía avanzando, ajeno a la magnitud de lo que se estaba preparando en su contra. El enfrentamiento comenzó de forma indirecta. Intervenciones sutiles, obstáculos inesperados, decisiones que parecían surgir del mundo mismo, pero que en realidad estaban siendo orquestadas desde el Olimpo. Sin embargo, estas acciones no lograron detenerlo, sino que, en consecuencia, comenzaron a alimentar su frustración, su desconfianza, y finalmente, su ira. Fue entonces cuando Zeus decidió intervenir directamente. El momento llegó en medio de una de las campañas de Kratos, cuando su ejército avanzaba con una confianza que reflejaba la ausencia total de duda en su líder. El cielo cambió, la atmósfera se volvió densa, y la presencia del rey de los dioses se hizo evidente sin necesidad de palabras. Kratos lo reconoció de inmediato, y en ese reconocimiento algo se activó, no como una reacción impulsiva, sino como una comprensión profunda de que aquel encuentro no era casual, de que todo lo que había ocurrido hasta ese momento había conducido a ese instante. Zeus no ofreció explicaciones largas. Su postura era clara. Kratos se había convertido en una amenaza. Sin embargo, no habló de miedo ni de profecías, sino de equilibrio, desde la necesidad de mantener un orden que no podía ser alterado por la voluntad de un solo individuo. Por lo tanto, lo que presentó como una decisión necesaria, para Kratos no fue más que otra traición. La batalla fue inevitable, pero esta vez la diferencia era significativa. Kratos ya no era un mortal enfrentando a un dios, era un dios enfrentando a otro. El choque fue inmediato y devastador. Sin embargo, a pesar de su poder, Kratos no estaba preparado para lo que Zeus había planeado. La espada del Olimpo,
La misma arma que había sido utilizada para derrotar a los titanes apareció en manos del rey, cargada con una energía que superaba incluso lo que Kratos había experimentado hasta ese momento. En consecuencia, el enfrentamiento tomó un giro inesperado. Zeus no buscaba una victoria prolongada, sino una resolución rápida, definitiva, y en ese objetivo utilizó no solo su poder, sino también la manipulación, empujando a Kratos a tomar decisiones que lo debilitarían en el momento clave. Finalmente, el golpe llegó. Kratos fue atravesado. El poder que había acumulado comenzó a abandonarlo, drenado por la misma arma que lo había derrotado. Su cuerpo cayó, no solo herido, sino despojado de aquello que lo había convertido en un dios. Sin embargo, incluso en ese estado, algo persistía. No aceptación, sino resistencia. Mientras su conciencia se desvanecía, mientras el mundo se alejaba, una idea permaneció intacta. Esto no había terminado. En consecuencia, lo que Zeus creyó que era un final no fue más que el inicio de algo mucho más grande. Porque si algo había demostrado la historia hasta ese punto, era que Kratos no seguía los caminos establecidos. Los rompía. En Kratos no murió. Aunque su cuerpo había sido atravesado y su poder drenado por la espada del Olimpo, aunque su caída parecía definitiva incluso para los estándares divinos, algo dentro de él se negó a aceptar ese destino impuesto. Sin embargo, no fue una resistencia heroica ni un acto consciente de voluntad, sino una persistencia más profunda, casi instintiva, como si su propia existencia rechazara ser concluida por decisión ajena, como si cada fragmento de lo que había sido, cada batalla, cada pérdida, cada recuerdo grabado a fuego en su mente, se negara a desaparecer bajo la voluntad de otro. En consecuencia, mientras su cuerpo descendía hacia las profundidades del inframundo una vez más, arrastrado por fuerzas que habían reclamado a incontables almas antes que la suya, su mente no se apagó, sino que permaneció aferrada a una única idea, una que no necesitaba forma compleja ni explicación elaborada para sostenerse. Zeus debía pagar. Mientras tanto, el Hades lo recibía con la misma indiferencia de siempre. Un reino donde las almas no encontraban descanso, sino una repetición constante de aquello que habían sido, atrapadas en ecos interminables de sus propias vidas, condenadas a existir sin avanzar, sin cambiar, sin escapar. Sin embargo, a diferencia de su descenso anterior, esta vez Kratos no estaba perdido ni confundido, ni siquiera debilitado en el sentido que el inframundo solía imponer sobre los muertos, sino enfocado, incluso en medio de la oscuridad que parecía absorber todo lo que tocaba. Por lo tanto, en lugar de aceptar su destino como una consecuencia inevitable de su derrota, comenzó a abrirse paso nuevamente, a no como alguien que huye de la muerte, sino como alguien que la desafía, enfrentando a las criaturas del inframundo, no como un condenado más que lucha por un instante adicional de existencia, sino como un intruso que no pertenecía allí, como una anomalía que el propio Hades no podía contener del todo. En consecuencia, su avance no fue silencioso ni discreto, ya que cada paso que daba rompía el orden natural de ese reino. Cada enemigo que enfrentaba era destruido con una violencia que no solo respondía a la necesidad de escapar, sino a algo más profundo, a una rabia contenida que encontraba en ese lugar una forma de liberarse sin restricciones. Mientras tanto, las almas que lo rodeaban, aquellas que habían perdido toda identidad, parecían reaccionar a su presencia, como si reconocieran en él algo distinto y algo que no encajaba dentro de la lógica de ese mundo. Sin embargo, Kratos no se detuvo a observarlas ni a comprenderlas, porque su objetivo no estaba allí, no estaba en el inframundo, sino más allá, en la superficie, en el Olimpo. Por lo tanto, su escape no fue un accidente ni una oportunidad fortuita que se presentó en el momento adecuado, sino una imposición directa sobre la realidad misma, una ruptura deliberada de las reglas que definían la muerte. No esperó a que una puerta se abriera
ni a que una entidad superior interviniera en su favor, sino que tomó el camino por la fuerza, escalando, luchando, destruyendo todo aquello que intentaba contenerlo. En consecuencia, cuando finalmente emergió nuevamente en el mundo de los vivos, no lo hizo como alguien que había sido salvado, sino como alguien que había reclamado su derecho a continuar. Regresó, y esta vez lo hizo con algo que antes no tenía completamente definido, algo que había estado presente de forma fragmentada, pero que ahora se consolidaba en una sola dirección. Un propósito absoluto de venganza, una intención que no dejaba espacio para la duda ni para la distracción, una claridad que eliminaba cualquier otro camino posible. Sin embargo, enfrentarse a Zeus en ese estado no era posible, ya que su poder había sido reducido, su posición dentro del Olimpo destruida y su condición transformada en la de un enemigo marcado. Por lo tanto, comprendió que debía recurrir a algo que incluso los dioses temían, algo que no respondía al orden actual, algo que existía fuera de la estructura que Zeus había construido, los titanes, aquellas entidades que habían sido derrotadas y encadenadas, pero que nunca habían dejado de existir. No eran simples vestigios del pasado, sino fuerzas latentes, presencias que aún contenían un poder capaz de alterar nuevamente el equilibrio. Mientras tanto, Gaia, que había observado cada uno de los eventos con una paciencia calculada, sin intervenir más de lo necesario, sin desperdiciar oportunidades en movimientos impulsivos, vio en Kratos algo que los demás no habían terminado de comprender del todo, una herramienta que podía romper lo que había sido impuesto por Zeus. No fue compasión lo que la movió, no fue justicia, fue coincidencia de objetivos. En consecuencia, intervino en el momento exacto, no antes, no después, rescatándolo del inframundo, cuando su ascenso aún no estaba completamente asegurado, asegurándose de que su intervención no pareciera un acto de salvación, sino una extensión lógica del camino que Kratos ya había comenzado a trazar por sí mismo. Su propuesta no estuvo envuelta en promesas ni en ilusiones, sino en una verdad simple. Zeus debía caer, y para que eso ocurriera, necesitaban trabajar juntos. Kratos aceptó, no porque confiara en Gaia, no porque creyera en los titanes, sino porque entendía que eran el medio más directo, más inmediato y más efectivo para alcanzar su objetivo. No buscaba alianzas duraderas ni compromisos que trascendieran el conflicto, sino resultados. Y los titanes ofrecían exactamente eso, poder suficiente para desafiar al Olimpo. Y así, el tiempo mismo comenzó a romperse, no de forma visible al principio, no como un colapso inmediato de la realidad, sino como una tensión que comenzaba a acumularse, como si las estructuras que sostenían el flujo del pasado, el presente y el futuro comenzaran a ceder ante la intervención de alguien que no debía estar interfiriendo. A través de las hermanas del destino, entidades que controlaban el flujo temporal y que existían más allá de la comprensión mortal, Kratos desafió una de las estructuras más fundamentales de la realidad. No fue un acto simple ni directo. No fue una decisión que pudiera ejecutarse sin consecuencias. Cada paso dentro de ese proceso implicó atravesar pruebas que no solo ponían en duda su fuerza física, sino su percepción misma de lo que era real, de lo que había sido y de lo que podría ser. Mientras tanto, las ilusiones, los recuerdos y las posibilidades se entrelazaban, creando escenarios donde el pasado parecía modificarse, desde donde el futuro se presentaba como una advertencia y donde el presente dejaba de ser un punto fijo. Sin embargo, su determinación no se vio afectada. No importaba lo que viera, no importaba lo que enfrentara, su objetivo no cambiaba. En consecuencia, logró lo que nadie había hecho antes, no solo desafiar el tiempo, sino atravesarlo, viajar al momento de la Gran Guerra, allí, en medio del conflicto entre titanes y olímpicos, donde el mundo aún no había adoptado la forma que él conocía, donde la violencia que definía la existencia de los dioses estaba en su punto más puro,
intervino, no como un espectador, no como un elemento pasivo dentro de un evento ya establecido, sino como una fuerza activa que alteraba el curso de lo que estaba ocurriendo. Y cambió la historia, no con palabras, no con negociación, sino con acción. Trajo a los titanes al presente, los arrancó de su derrota, los liberó de su pasado y los lanzó nuevamente hacia el Olimpo. La guerra comenzó de nuevo. El asalto al Olimpo no fue una batalla convencional, sino una catástrofe en movimiento, una colisión de eras donde el pasado regresaba para reclamar lo que había sido arrebatado. Sin embargo, aunque los titanes avanzaban con una fuerza imparable, escalando el monte Olimpo como entidades vivientes de destrucción, Kratos no los veía como aliados en el sentido tradicional, sino como herramientas, como medios necesarios dentro de un objetivo mucho mayor. Por lo tanto, mientras la guerra se desarrollaba a gran escala, su atención permanecía fija en un solo punto: Zeus. Mientras tanto, los dioses respondieron. Poseidón fue el primero en enfrentar la invasión, emergiendo con toda la furia de los océanos, utilizando criaturas marinas y tormentas para intentar detener el avance. Sin embargo, el enfrentamiento con Kratos no fue equilibrado, ya que la determinación que lo impulsaba superaba cualquier defensa. En consecuencia, la batalla terminó con la caída de Poseidón, un evento que no solo eliminó a uno de los dioses principales, sino que desató consecuencias inmediatas en el mundo mortal, donde los mares comenzaron a desbordarse sin control. Aún así, la guerra continuó. Cada dios que enfrentaba a Kratos no solo representaba un obstáculo físico, sino también una pieza del sistema que él estaba destruyendo. Hades, Helios, Hermes, uno a uno, fueron cayendo, y con cada muerte, el mundo se desestabilizaba aún más. Sin embargo, lejos de detenerse, Kratos avanzaba, porque su objetivo no era restaurar el equilibrio, sino romperlo completamente. Mientras tanto, Gaia observaba, y aunque al principio había intervenido para ayudarlo, su perspectiva comenzó a cambiar. Para ella, Kratos no era más que un medio, una herramienta útil mientras servía a su propósito. Sin embargo, cuando dejó de ser necesario, cuando su presencia comenzó a representar un riesgo, no dudó en abandonarlo. En consecuencia, Kratos fue traicionado una vez más. Pero esta vez no hubo sorpresa, porque ya lo esperaba. Su respuesta no fue de desesperación, sino de adaptación. Continuó solo, sin aliados, sin apoyo, enfrentando tanto a dioses como a titanes con la misma determinación. En consecuencia, lo que había comenzado como una guerra entre dos bandos se transformó en algo distinto, una destrucción absoluta donde solo él avanzaba. Finalmente, llegó el momento. Zeus. El enfrentamiento no fue inmediato, sino cargado de todo lo que había ocurrido hasta ese punto, de cada traición, cada pérdida, cada manipulación. Sin embargo, más allá de las palabras o las justificaciones, ambos entendían que no había otra salida. La batalla comenzó, y no fue solo física. Zeus utilizó no solo su poder, sino también el miedo, la duda, intentando quebrar a Kratos desde dentro. Sin embargo, esta vez había algo diferente. La apertura de la caja de Pandora había dejado una marca, una presencia que, aunque tenue, seguía existiendo dentro de él: la esperanza. En consecuencia, cuando todo parecía perdido, cuando incluso su propia mente comenzaba a colapsar bajo la presión, esa fuerza emergió, no como una solución milagrosa, sino como una resistencia final, una negación absoluta a rendirse. Y con ella, Kratos venció, Zeus cayó. El silencio que siguió no fue liberador, fue vacío, porque al destruir a Zeus, Kratos no encontró paz, ni redención, ni siquiera satisfacción completa. En su lugar, lo que quedó fue un mundo roto, un equilibrio completamente destruido donde los dioses ya no existían como antes, y donde las consecuencias de sus acciones comenzaban a manifestarse de forma irreversible. Mientras tanto, Atenea apareció una vez más.
pero ya no como la figura que había guiado sus pasos, sino como algo distinto, una entidad que había trascendido su forma original. Reveló entonces la verdad sobre la caja de Pandora, sobre cómo la esperanza que había quedado dentro de Kratos era en realidad el elemento más importante, el que podía reconstruir el mundo o condenarlo definitivamente. Por lo tanto, le exigió que se la entregara. Sin embargo, Kratos se negó. Por primera vez, no actuó por venganza, ni por obediencia, ni siquiera por desesperación. Actuó por decisión propia, y en consecuencia hizo lo único que podía romper el ciclo. Se sacrificó. Clavó la espada del Olimpo en su propio cuerpo, liberando la esperanza hacia el mundo, en lugar de entregarla a los dioses. Fue un acto que no buscaba redención personal, sino una forma de devolver algo a una realidad que había sido devastada. Su cuerpo cayó, y por primera vez no hubo certeza de lo que vendría después. Sin embargo, la historia no terminó allí, porque incluso en ese final, incluso en ese aparente cierre, algo permanecía abierto. Kratos no era un dios, no era un héroe, no era un villano. Era algo más complejo, algo que había nacido del caos, moldeado por la guerra y definido por sus decisiones. Y aunque el mundo que dejó atrás estaba roto, también tenía, por primera vez, la posibilidad de reconstruirse sin la voluntad de los dioses imponiéndose sobre él. Y en ese silencio final, donde ya no quedaban tronos que conquistar ni enemigos que destruir, lo único que permanecía era la huella de su existencia, una marca imborrable en la historia misma del mundo, porque la guerra había terminado, pero la historia nunca lo hace.